Hola, ¿qué tal? En esta ocasión continuaremos con los procesos de remoción de material. Y toca el turno ahora a el torneado, a la familia de procesos llamados torneado. Recordando por un momento, el torneado se caracteriza por la remoción de material de piezas sujetas mediante mordazas a un husillo rotatorio y pues se utiliza una herramienta simple conocida con el nombre de buril, la cual se encuentra sumamente afilada y en una combinación de movimientos radiales y axiales se va a desprender viruta para así constituir a los distintos procesos de esta familia. Ahora, esta combinación de movimientos radiales, el movimiento radial y el movimiento axial o longitudinal junto con la rotación, nos va a permitir a nosotros calcular los tiempos de duración de la operación de torneado dividiendo la longitud del corte sobre la pieza entre la velocidad de avance de corte. La velocidad de avance de corte la determinaremos multiplicando el avance por la velocidad angular y la velocidad angular a su vez se va a determinar dividiendo la velocidad tangencial de corte o velocidad de corte tangencial entre el radio de la pieza rotatoria. Vamos a hacer un ejercicio donde esperamos determinar el tiempo de duración para una operación de cilindrado, donde la velocidad tangencial de corte es de 90 pies sobre minuto, teniéndose un avance de 1 milésima de pulgada por cada revolución. Cada vez que gira va a estar acercándose 1 milésima o cortará 1 milésima a lo largo de una longitud de 1.5 pulgadas. Y bueno, pues la pieza original es una pieza cilíndrica de 2 pulgadas de longitud con un diámetro de 1 pulgada. Y en el cilindrado se espera reducir ese diámetro a 0.9 pulgadas en una longitud de 1.5 pulgadas. Entonces hay que quitar 0.1 pulgadas de material. Pero dado que en el proceso de torneado solamente se trabaja por un lado, en realidad se estará desprendiendo 0.05 pulgadas. Así que la herramienta estará moviendo en un solo paso, moviéndose en esta trayectoria y desprendiendo en ese mismo solo paso un rectángulo de viruta de 0.05 pulgadas por 1.5 pulgadas. Bien, determinemos entonces la velocidad angular. En este caso, la velocidad angular se va a calcular dividiendo la velocidad tangencial de corte entre el radio de la pieza original. Esta velocidad tangencial de corte es de 90 pies sobre minuto y su radio, el radio de la pieza, es de 0.5 pulgadas. Utilizando el factor de conversión o la equivalencia que nos dice que un pie es igual a 12 pulgadas, obtenemos nosotros que la velocidad ahora es de 2160 radianes sobre minuto. Desaparecen todas las unidades de longitud y se introduce el radián, que es adimensional. A su vez, los radianes están sujetos al siguiente factor de conversión. 2 pi radianes es igual a 1 revolución, con lo cual obtenemos que la velocidad angular es de 343.77 revoluciones por minuto. Ahora, el tiempo de corte lo vamos a calcular dividiendo la longitud del corte entre la velocidad de avance de corte y combinándola con la velocidad de avance de corte igual a avance por velocidad angular en un solo paso. Dividimos la longitud de 1.5 pulgadas entre el avance, 1 milésima de pulgada por cada revolución, por el número de revoluciones encontradas, que fue 343.77. Por lo tanto, el tiempo de corte será igual a 4.3 minutos. Una operación donde se desprenderá una capa de 0.05 pulgadas. Y bueno, pues ahí está. Ya encontramos el tiempo de duración de la operación. En la mayoría de los textos de manufactura, normalmente solo se incluyen los movimientos de operación. No se incluyen los tiempos de posicionamiento. Sin embargo, en los textos de ingeniería industrial, de ingeniería de métodos, sí se maneja el concepto de tiempos de posicionamiento.
que es el caso de este ejemplo que tenemos ahora acá. En una pieza cilíndrica de 4 centímetros de diámetro, se requiere determinar el tiempo necesario para elaborar un careado. Un careado es un refrentado, es decir, emparejar esta parte de aquí de la pieza. El cilindrado es en el costado y el careado es en la parte frontal. También al careado se le llama refrentado. De 3 milímetros. Entonces, si vemos este diagrama, hay que cortar 3 milímetros de aquí de enfrente para emparejarlo. Pero se recomienda que, dado el tipo de material y el tipo de herramienta, que solamente se hagan pequeños cortes de 1/10 de milímetro. Entonces, con un avance de 1/10 de milímetro por el tipo de material. Los cortes van a ser de 1 milímetro. Y en este caso, la velocidad en vacío o para posicionamiento va a ser de 300 milímetros por minuto. Bueno, pues entonces, en realidad lo que vamos a remover es esta pequeña porción. Son 3 milímetros en desplazamientos de 1 milímetro. Vean, aquí se puede ver en este diagrama el milímetro que se remueve en cada pasada hacia arriba. Van a ser 1, 2 y 3. Bueno, vamos a determinar la velocidad de avance de corte, es decir, 0.1 milímetros sobre revolución por 600 revoluciones por minuto. El avance de corte van a ser 60 milímetros por minuto. Por lo tanto, los desplazamientos con corte ya vimos que son 3 desplazamientos de 20 milímetros, porque el diámetro pues son 4 centímetros. Así que son 60 milímetros en total los que se van a recorrer cortando. Y posicionando o sin corte van a ser 1, 2, 3 retrocesos de 20 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 desplazamientos de 1 milímetro. En total pues van a ser 66 milímetros de desplazamiento sin corte. Por lo tanto, los tiempos, por ejemplo, para el corte van a ser los 60 milímetros que se movió la herramienta cortando a una velocidad de 60 milímetros por minuto, nos da una duración de 1 minuto cortando. Y en el caso del tiempo sin corte, van a ser los desplazamientos sin corte entre la velocidad de avance sin corte, 66 milímetros, recorre más distancia sin cortar, a una velocidad de 300 milímetros sobre minuto. Es decir, en 0.22 minutos se desplaza hasta llegar a los siguientes puntos. Este tiempo, que es el tiempo sin corte, en realidad es el área de oportunidad que tenemos para optimizar el proceso, porque no podemos aumentar las velocidades de avance de corte, esas ya dependen de la dureza del material, de sus propiedades en general. En cambio, lo que sí podemos hacer en una operación real es jugar con estos tiempos, con los tiempos sin corte. Así que se van a requerir 1.2 minutos en total para completar esta operación. Bueno, pues ahí está. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a determinar el tiempo de torneado para una operación donde el lucillo gira a 600 revoluciones por minuto con un avance de 1/1000 de pulgada sobre revolución. El corte se va a realizar a intervalos radiales de 0.1 pulgadas a lo largo de una longitud de 1.5. La velocidad de desplazamiento sin corte es de 120 pulgadas por minuto. Bueno, pues aquí también tenemos un cilindrado donde vamos a pasar de 1.2 pulgadas de diámetro a 0.6 pulgadas de diámetro en una longitud de 1.5. Y bueno, revisando a detalle en esta vista, de acuerdo a las restricciones, para poder recorrer 0.3 pulgadas en desplazamientos de 0.1, se encuentra que nosotros tenemos que hacer 3 pequeños saltos de 0.1 para cubrir esta distancia. Y la velocidad de avance de corte va a ser igual entonces a 0.6 pulgadas por minuto. Por lo tanto, pues los desplazamientos con corte van a ser 3, 1, 2, 3 por 1.5 pulgadas. Y los desplazamientos sin corte van a ser 1, 2 y 3, pero en dirección contraria. 3 de 1.5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 0.1. Por lo tanto, en total vamos a tener 4.5 pulgadas cortando y 5.1 pulgadas
para posicionamiento o sin corte. Así que los tiempos para cada una de estas acciones, primero para el corte, van a ser de 7.5 minutos, la duración del tiempo cortando, y 0.0425 minutos sin cortar. Así que el tiempo total será la sumatoria de estos dos tiempos, cortando y sin corte. Por lo tanto, si nos preguntaran a nosotros cuántas piezas pueden ser fabricadas en una jornada de 7.5 horas, dividiríamos el tiempo disponible, que son 450 minutos, entre el tiempo de duración de la operación, que son 7.54 minutos. Por lo tanto, nuestra capacidad de producción por cada jornada es de 59 piezas. Quiere decir que se van a producir 59 piezas de este estilo, sin incluir, por supuesto, los tiempos de preparación de la maquinaria, encendidos, apagados, etc. Y aquí se pone interesante el asunto. ¿Qué pasaría si la empresa adquiere un contrato para fabricar 20,000 piezas mensuales? Bueno, pues nuestra capacidad se puede ver así, sin hacer cálculos, que no nos da como para poder afrontar ese pedido o ese contrato. Así que vamos a estimar la capacidad de producción mensual, para darle números a esto. La capacidad de producción mensual va a ser igual a la capacidad de producción diaria, es decir, el número de piezas diarias por el tiempo, en este caso un mes. Serían 59 piezas, que es la capacidad de producción diaria, por los 30 días que corresponden al mes. Esto significa que, tal cual como está la empresa, solo podría producir 1,770 piezas mensuales. Eso significa entonces que, ya que estas piezas son producidas por una sola máquina, requerimos determinar cuántas máquinas más, o el trabajo de cuántas máquinas más es requerido. Para esto vamos a dividir nosotros la demanda, que son las 20,000 piezas, entre la capacidad de producción que se tiene al momento. Son las 20,000 piezas mensuales entre la capacidad mensual de 1,700 piezas por mes sobre máquina. Bueno, aquí lo redondeé a 1,700, ¿no? Pero sería mucho más preciso si lo sacamos con 1,770. Así que nos arroja una cantidad más o menos de 11 máquinas pasadito. Aquí sí es conveniente pues redondearlo a 12 máquinas, ¿no? Por lo tanto, aquí no son piezas, son máquinas. El aumento de capacidad debe de ser del 1,229%. Y dado que se está planeando conseguir 12 máquinas en total, pues ya tenemos una, requerimos 11 nada más, porque ya se tiene una. Entonces el tomador de decisiones aquí puede decidir si renta esas 11 máquinas, y si el contrato se va a mantener por más tiempo, pues ¿por qué no comprar las máquinas? O en su defecto, pues simplemente subcontratar el trabajo a otras empresas pequeñas. Bueno, pues ahí está. Estos son los ejemplos de torneado. Hasta luego.